Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este momento es hacer esta máquina de estado que me va a servir a mí para el proceso de escritura dentro de la memoria RAM, ¿no? Para esto tengo que tener claros algunos puntos, como lo habíamos dicho en la clase anterior. Primero, que cuáles van a ser las variables de entrada, cuáles van a ser las variables de salida. También, qué estados voy a tener dentro de mi máquina de estados. Entonces, las variables de entrada van a ser todas las que tengo en la parte derecha de la máquina de estado. En este caso, when, write status, el número de address, burst, bueno, write status. ¿Sí? Estas de dónde van a venir, como lo había dicho la clase pasada, estas variables son las que van a venir desde la interfaz del bus, ¿no? Por eso es bus interfaz write, es BIW. Entonces la bus interfaz write va a estar en enable o va a estar abajo. Cuando está abajo se mantiene o no empieza o no parte del estado inicial a ningún lado. Cuando ya se habilita parte del estado standby y después del estado standby pasa al estado de escritura cuando el write sube a 1. Bien, de ahí estos estados y este número de paquetes y este número de direcciones pues serán el número de paquetes y direcciones que tengamos que ir cambiando. Ahora, ¿cuáles van a ser las variables de salida? Las variables de salida son todas las que tenemos en la parte izquierda de la máquina de estado. En este caso, ready, enable, write, enable, ¿sí? Todas estas me van a permitir a mí decir qué es lo que está haciendo en este momento mi memoria. El ready me está diciendo que, o me va a permitir a mí saber si que la memoria está lista para la escritura o la lectura. El enable si está habilitada y en este caso el WE que es el write enable, si es que está habilitada la escritura. Bien, ahora vamos a crear nuestra máquina de estado. New source, HDL módulo. Entonces voy a poner srun, write, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá nosotros sabemos cambiarle. No hay ningún problema. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los puertos de entrada? Ya lo habíamos dicho, vamos a tener el BIWN, que es el write enable. Bus interface write enable. ¿Sí? Bueno, este va a tener un valor de 1 o 0, quiere decir que es un bit. También vamos a tener nuestra otra variable que va a ser write, que también tiene un bit. El siguiente tenemos status. El status es un vector de 2. Status. Entonces esto va a ser un vector de entrada que va a ir de 1 a 0, es decir, de 2 bits. También tenemos el número de address y el words. ¿Sí? Bien, entonces, número de address y el words. Ya, con eso nosotros tendríamos todas nuestras variables de entrada. Para eso, este número de address y este words tendrían una dimensión de 4, vamos a poner. Esas serían nuestras variables de entrada. Y nuestras variables de salida serían el ready, el enable y el write enable. Todas ellas tienen un valor de 1, ¿no? Entonces, ready, enable y write enable.
serían de salida. Listo. Hemos empezado a programar nuestro módulo VHDL. Un poquito más. Vamos a ver. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear nosotros nuevos estados, ¿no? Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que teníamos que hacer, era lo siguiente: declarar un nuevo tipo, ¿sí?, de variable que en este caso le vamos a llamar estado. Vamos a tener que también declarar las señales que van a permitir ir de un estado a otro estado. Para hacerlo, tenemos que hacerlo después de donde dice arquitectura. Es decir, vamos a hacerlo de esta parte que dice arquitectura y queda entre la arquitectura y el begin. Bien, entonces, aquí lo que declaramos es un tipo. Voy a hacerlo así para ir ganando un poco de tiempo, que no se haga muy largo el video, ¿no? Entonces, declaramos un tipo. Ese tipo va a ser de estado. Este es el nombre que nosotros le podemos dar, puede ser cualquiera. Y decimos qué estados vamos a tener. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener estos estados: idle, standby, write y last write. Entonces, idle, standby, tenemos write y last write. Write, no hay como poner write, voy a poner WR. Y last WR. ¿Y por qué no podemos poner write? Porque write es una palabra reservada. Y de ahí tenemos que declarar señales. ¿Para qué vamos a hacer estas dos señales que tenemos aquí? La de estado y estado siguiente. Primero, para saber en qué estado vamos a estar, es decir, en ese momento, en el momento actual. El estado siguiente es el valor que va a tomar la máquina de estado cuando esta variable, en este caso, bwen, cambie de valor. Entonces, el estado va a servir para poder saber en qué estado estamos actualmente, y el estado siguiente a qué estado debemos ir cuando se cambie la variable. Recuerden que los cambios de estado siempre se dan en una subida del reloj. Eso quiere decir que tenemos que saber a qué estado deberíamos ir en la siguiente subida del reloj. Por eso ponemos estado y estado siguiente, para poderlo tener guardado en memoria. Bien, entonces, ¿de qué tipo van a ser estas dos señales? Recuerden que nosotros podíamos crear también señales del tipo stdLogic y stdLogic vector. En este caso, nosotros hemos definido ya un tipo nuevo de variable, que en este caso le hemos llamado al tipo estado t. Entonces, estas dos señales que están aquí van a ser del tipo estado t. Entonces, aquí he creado un nuevo tipo de variable que se llama estado t, y aquí he creado una nueva señal para saber en qué estados estamos. ¿Sí? Después de eso, tengo que saber cuáles son las variables que yo tengo que medir para poder ver cuándo cambio de estado. En este caso, las variables que voy a medir en un inicio van a ser binWe o bwinE, enable, que va a ser la variable que me va a decir a mí si voy a escribir o no voy a, o voy a empezar a escribir o no. El bus me va a decir a mí si es que existe una petición por parte del bus para escribir. Y también tengo que saber cuándo cambian el write, el status, el número de address y el bus. Entonces, todas estas variables van a ser las que yo tengo que definir en mi proceso. Para eso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Después del begin, tenemos que crear un proceso. Un poco más ordenado. Sí. Tenemos que crear un proceso. Ingeniero, Hola. ¿no debería ir de entrada también una señal de reloj? Sí, también debe ir de entrada una señal de reloj. Gracias por la observación. Nosotros también tenemos... Ingeniero, Hola. las variables está escrito write Ah, en el port. gracias. Entonces, pongámosle solo W para que no
nos afecte a nuestro código, y porque vamos a tener problemas si dejamos con write. Entonces vamos a ponerle W. Como bien nos decía el compañero, antes de eso nosotros tenemos que definir también dos variables. Primero, una variable de reloj. Vamos a definir dos variables. Una variable de reloj que me va a permitir a mí saber cuándo hay una subida y una bajada del reloj. Y también un reset para poder estar siempre en el estado inicial o para poder regresar al estado inicial. Bien, entonces esas variables las vamos a definir aquí al inicio. Y van a ser la variable CLK y reset. Tanto la variable del CLK que va a representar el reloj como el reset van a tener un bit. Pues cuando el reloj cambie a 1 o cambie a 0 y también el reset cambie a 1 o cambie a 0. Ya. Bien. Entonces, después de haber definido nosotros el tipo y la señal, lo que tenemos que definir ahora es el proceso. Habíamos dicho que dentro del proceso vamos a ver prácticamente si cambian todas las variables de entrada. En este caso, en este primer proceso, no vamos a tomar en cuenta estas dos variables, estas las vamos a tomar en el segundo proceso. Sí, y en el primer proceso necesitamos saber si cambia la variable de bus interface, de la interfaz del bus para escribir. También si el write ha cambiado, que es la W. Si el status ha cambiado. También si el número de direcciones ha cambiado y el número de paquetes ha cambiado. Entonces, todas estas nosotros vamos a ver si cambian en el transcurso de la ejecución, ¿no? Bien, si tengo un proceso, tengo que tener un end process. Y para no olvidarme después de que he realizado, ¿no? O he creado un proceso, un proceso. Siempre después de crear un proceso, lo que yo tengo que poner es un begin. Y después de esto, sí, ya puedo empezar a codificar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en primer lugar? Lo que necesito hacer al inicio es dar el valor del estado, ¿sí? Del estado actual. ¿Sí? El estado siguiente va a tomar el valor del estado actual. Entonces, lo primero que debemos hacer. Después de eso ya vamos a ir viendo si necesitamos comprobar alguna otra situación. Nosotros también necesitamos que necesitamos medir esto, ¿no? Ahora necesitamos saber en qué estado estamos. Si el estado actual es idle, standby, write o let's write. Y dependiendo de eso vamos a ir viendo cada una de estas opciones que están aquí. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros debemos hacer lo siguiente. Lo que debemos hacer es crear ya un case donde vamos a ir midiendo cómo cambiamos. Entonces, bueno, vamos a poner case. Lo que vamos a medir es, sí, vamos a poner case. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿En qué estado estamos actualmente, no? Case. Vamos a poner
Y dentro de ese case, ¿qué es lo que vamos a ir comprobando? Lo que tenemos que ir comprobando es en qué estado estamos, ¿no? Actualmente. Por tal motivo, vamos a ir preguntando en qué estado estamos actualmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos un when y decimos que cuando estamos en el estado idle, que es el primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso ponemos igual. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos en el estado idle? Estamos en el estado idle, ¿qué nos dice nuestra máquina de estado? Nuestra máquina de estado nos dice que si estando en el estado idle, nuestras variables de salida van a ser que ready igual a 0, enable igual a 0 y ready enable igual a 0, ¿no? Entonces debemos asignar esos valores. ¿Sí? Vamos a preguntar que si estamos en ese estado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Pero antes de eso, nosotros deberíamos preguntar algo, ¿no? Deberíamos eh, saber, ¿sí? También deberíamos saber si es que hubo un cambio en esta variable, ¿no? Si no hubo ningún cambio en esta variable, seguiremos teniendo esos valores de salida. Pero si hubo un cambio en esta variable, ¿sí? Si hubo un cambio en esta variable, nosotros deberemos pasar a otro estado. Entonces, habíamos dicho que las variables de salida, esto es de aquí. Si estamos en ese estado, estas variables de salida que son ready, enable y ready enable, van a tener, o sea, voy a asignar un valor de 0. Bien, y después tenemos que preguntar si eh, la variable Bwin es igual a 0 o 1. Si es que es el 0, nos quedamos en el mismo valor. Y si es 1, tendremos que cambiar al siguiente estado. Entonces, si esta variable o este estado, o esta variable, nosotros tenemos entrada, que se llama bin, es igual a 1, nosotros tenemos que, es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora vamos a decir que el estado siguiente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a standby, ¿no? Entonces, estado siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos dicho que si nosotros comprobamos que estamos en el estado idle, las variables de salida van a ser estas de aquí. Lo tenemos en nuestra máquina de estado. Después vamos a comprobar si es que ha habido un cambio en una variable BIWN, que es la interfaz del bus. Que una variable, un cambio en esa variable, nosotros tenemos que poner el estado siguiente, que va a ser este de aquí. Una vez que llegamos a este estado que está aquí, nosotros vamos a cambiar esto, ¿no? El ready va a cambiar a 1. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya hemos comprobado qué pasa cuando estamos en ese estado, ¿no? Ahora vamos a comprobar qué es lo que pasa cuando estamos en el estado, perdón, standby. Entonces, ya hemos comprobado qué es lo que pasa cuando estamos en ese estado. Ahora vamos a comprobar qué es lo que pasa cuando estamos en standby.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente que ahí la variable ready va a cambiar a 1 y los otros valores van a quedar igual. Y tenemos que comprobar si existe una variación o no existe una variación. No, simplemente aquí vamos a cambiar con automáticamente con la subida o la subida del reloj en este caso. Por tal motivo, la salida va a ser ready igual a 1 y aquí el estado siguiente va a ser right. Entonces, no tenemos que comprobar nada, pero el estado siguiente que le vamos a poner bien. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar ahora? Cuando estamos en este estado right, que es este que está aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos dice nuestra máquina de estado? Que si estando en este estado right, las salidas ya van a cambiar ready a 1, el W, perdón, el enable en 1 y el right enable a 1. Sí. Entonces todas estas van ahora a tomar un valor de 1. Ready ya estaba en 1. ¿Sí? Valor de 1. Ahora, ¿qué más dice? Dice que yo voy a estar en este estado mientras, ¿sí? El right esté en 1, ¿sí? El status esté, sea cont o sea busy, o el número de direcciones sea menor que el número de paquetes. Entonces nosotros vamos a estar en este estado, ¿sí? Mientras todas estas condiciones se cumplen. Está aquí el right es 1, y el status es igual al contador, a continue o busy, y el número de direcciones es menor que el burst, ¿no? Perdón, ahí vamos a quedarnos en este estado. Pero si este estado cambia, si el right cambia a 1, el status account y el número de direcciones es burst, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar al siguiente estado. Para eso voy a abrir la otra diapositiva para acordarme los estados que tenemos, la tabla de estados que nosotros habíamos hecho. No hecho, sino que tenemos. Entonces, aquí nosotros decimos que el estado cont es la combinación 0-1, el estado BC es 1-1, y qué otro estado necesitamos saber. Itle, ¿no? Itle y cont. Entonces, Itle es 1-0, Itle es 1-0, BC es 1-1 y cont es 0-1. Entonces, estas combinaciones podemos tener. Por tal motivo, nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Entonces, sí, ¿no es cierto? Decíamos que right es igual a 1. Sí, right. No, vamos con W nomás. W es igual a 1 and más con el status. Sí, status es igual. Entonces, si status, ahora tenemos que poner la combinación que nos dé el valor de const, ¿no? Entonces, el valor que nos da const es 0,1. Así es que tenemos ese valor. Y si es que tenemos que hacer aquí una comparación entre
el número de direcciones y el port. Si es que los dos son iguales, entonces vamos a cambiar de estado. Entonces, voy a ver cómo le puse el nombre, creo que le puse naddress y boot son iguales. Y si se cumplen estas condiciones, es igual a boot. Y si se cumplen todas estas condiciones, entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Al estado siguiente le voy a asignar, ¿qué estado le voy a asignar ahora? El estado que le voy a asignar va a ser last right, ¿no? Como lo tenemos aquí nosotros. Va a ser bien, hasta ahí ya estoy en el estado, ahora estoy en ese estado. Para estar cuando me encuentre en ese estado, las variables van a tener estos valores, ¿sí? Y para poder salir de ese estado, o me mantengo en este estado mientras sea busy, ¿sí? Y cambio de este estado mientras, o cuando el status cambie a idle. Sería esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que comprobar cuando estoy en este estado que es el right. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo que mis variables ready y enable cambian a 0, 1, 1. ¿No? Voy a poner las cosas como solamente podría cambiar ready, que es la única que cambia si ven de un estado a otro. Podría poner así todas o podría poner solamente, o dejar solamente el ready también. Ready. Bien, y lo que debo preguntar es si es que existe un cambio en el status que sea igual a qué. Dice que si es igual a idle, le voy a cambiar el estado idle, ¿no? Entonces, ¿cuál era en esta tablita? El estado idle es 1, 0, ¿no? Entonces, aquí el estado siguiente va a ser igual. Bien. Aquí yo ya he hecho o he realizado todas y cada una de las comprobaciones y he podido ir de un estado al otro, ¿sí? Mientras se cumplen esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que me falta medir? Me falta medir si es que ha existido un cambio del reloj o si el reset se ha activado. Entonces, para eso yo debo crear otro proceso, ¿sí? Y en ese proceso, ¿qué es lo que voy a medir? En ese proceso, yo voy a medir la sensibilidad, ¿sí? Para eso yo voy a saber qué habíamos dicho que vamos a medir. Aquí vamos a saber, o vamos a preguntar si es que el CLK o el reset han cambiado, ¿sí? Porque siempre yo pongo este en process para después no olvidarme y no cerrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver si es que nuestro eh, reset o nuestro process, perdón, nuestro reloj o nuestro reset han cambiado. Entonces preguntamos si el reset se ha activado. Siempre va a ir aquí. Vamos a preguntar si el reset se ha activado. Es decir, si el reset es igual
a 1. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es decir, que el estado va a ser igual al estado inicial, ¿no? ¿Qué pasa si no sucede eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a preguntar nosotros si es que Rising Edge, es decir, si es que aquí no es el, sino es else if, es decir, Rising Edge del CLK ha cambiado, es decir, con este proceso o esta función de VHDL nos muestra si es que efectivamente hubo un cambio dentro del reloj, ¿no? Una subida. Entonces, si hay eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el estado actual va a ser igual al estado siguiente, ¿no? Entonces, el estado va a ser igual, va a ser igual al estado siguiente. Listo. Bien, con eso nosotros ya deberíamos... Ingeniero, no falta el ENDI. Ya. Entonces, con nosotros, estos dos procesos, en el primero hacemos la comprobación de los cambios de los estados y en el segundo nosotros medimos si ha subido o ha bajado el reloj. Pues con esto nosotros hemos ya completado nuestra máquina de estado. Y entonces si hasta ahí tienen alguna pregunta para poder ir resolviendo. Voy a hacer un momentito la grabación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos agregando la condición que nos dice aquí que si se cumplen todas estas condiciones, nuestro estado va a ser right. Entonces el estado puede ser cont o busy y el número de direcciones puede ser menor que el número de puntos. Por tal motivo, vamos a estar siempre en ese estado. ¿Sí? Entonces lo que estamos agregando ahora. Por tal motivo, el estado siguiente va a ser el mismo estado. Right. Pero si las condiciones cambian, es decir, que si el right es 1, el status es 0, 1, que es con, y el número de direcciones es igual a con el número de paquetes, entonces aquí tenemos el cambio. ¿Sí? Esta condición es la que no sé quién habló. Faltaría, ¿no? Eso era lo que me decías. ¿Sí, no? Sí, genial, eso era. Ya. Entonces, esto era lo que yo había hecho directamente el paso. Yo había hecho directamente... Cuelgo la máquina. No se cuelgue. Bueno, yo había hecho directamente esta condición de acá y no había escrito esta condición de aquí. Que debo quedarme aquí. Entonces, ahora ya la agregué. Y acá también sería lo mismo, ¿no? En la última dirección, en el último estado, debería agregar la condición o comprobar si es que el estado es igual a busy, me quedaría en el mismo estado. Caso contrario es idle. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la máquina de estado no me dice que si el estado cambia a cont y yo me voy a otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos tener ahí? Deberíamos, en este caso, podríamos agregar nosotros algún otro... La máquina de estado no nos dice nada si es que el estado cambia a cont, ¿no? No nos dice nada si estando en este estado el estado cambia a BCC. A cons no nos dice nada. Eso quiere decir que si es que está en cons debería darnos algún tipo de error, ¿no? Pero no lo dice explícitamente. Ahora, el estado continuo quiere decir que estamos dentro de una transferencia de datos.
Pero aquí nosotros debemos mantenernos, ¿sí? Cuando el estado sea busy. Recuerden que aquí el estado va a ser on. Entonces, si no cambiamos a busy, no vamos a poder estar en este estado que está acá, ¿no? Entonces, aquí deberíamos agregar nosotros en el último estado, ¿sí? Si estando en este estado, aquí lo mismo. Y este vendría a ser el else if. Else if. Aquí necesitaríamos preguntar si el estatus, ¿cuál era el estatus del busy? 1.1, ¿no? Si es 1.1, el estatus es 1.1. Nos seguimos manteniendo. Entonces, el estado siguiente es el mismo estado. Caso contrario, si se cambia, será esto de acá, ¿no? Entonces, el estado siguiente va a ser si va a seguir siendo este estado de aquí, ¿no? Sí, también me faltaba esa, ¿no? Ingeniero, cuando está en else if, W Ajá. igual a 1 y en status igual a 0,1, ahí también sería de anotarle lo que es el ready igual a 0, ya que está va a estar en el otro estado. En este, Más arriba, este. ¿En cuál está? ¿En WR? sí, en el último, el else if, En este, el sí, de ese mismo estado de WR. escritura. Ajá, ahí. ¿Ya? Ahí, digamos, el que cambia sería ready igual a 0, sería también de anotarle, Ready igual ya a que 0. se ubica en el estado Déjame ver. las. Ah, ready igual a 0. Ya. Sí. Ready igual a 0. Aquí, el estado siguiente sería ese y la salida de ese estado sería sí. Ahora, lo que estoy haciendo yo, bueno, eh, aquí el ready sería igual a 0, ¿no? Para que cuando ya esté Sí, acá igual sea 0, ¿no? sí, es lo único que cambió. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice que la salida va a ser igual. ¿Dónde está? Y que la salida va a cambiar a 0, ¿no? Ahora, recuerda que nosotros estamos haciendo eso ya y estamos diciendo que el estado siguiente va a ser igual a 0. El estado va a ser este y estamos diciendo que también ya vamos a cambiar a la variable en 0, ¿no? Bueno, nosotros voy a revisar la anterior, ¿no? Esta es la máquina de estado anterior que habíamos hecho. Entonces voy a igualar el número de direcciones. Ahora va a ser 0, 1, 0. Y ya vale. Voy a cambiar. Bien. Ahora ya estaría en este de aquí. Ahora para mantenerme en este debo tener bici, ¿no? El estado bici. Voy a decir que el estatus sea bici. Sea 1, 1. Y para pasar tengo que hacer idle, que sería 1, 0. Alternativo, el estatus después debería cambiar a 1, 0. ¿Dónde tengo error? Estoy bien. Por acá. Voy a ver si tengo errores. Poner dónde está. Top. Yes. Voy a chequear.
Ya. Ahora vamos a correr nuestro test. Un error en la línea 38, dice. Tengo. Ya. Todo muy igual. Entonces, ya ahora sí está completo. A ver si la simulación nos corre. Ya. Vamos a los estados. Listo. Ya. Vamos a ver si estamos correctos. Decíamos que cuando... A ver, vamos a ir viendo nuestra máquina de estados de la memoria. Cuando estamos en el estado idle y el begin es 0, nos mantenemos ahí y el ready y todos van a ser 0. Entonces, el bien, ¿dónde está? Sí, voy a ponerlo aquí. Cuando está en 0, sí, estamos en idle. Y en este caso, si jalamos acá, todo el resto, sí, W, E y ready es 0. Está bien. Después de eso, cuando cambiamos, o cuando el W1 cambia a 1, el estado va a ser standby. Cambia 1. Un poquito más grande para que puedan ver. Sí. Ya. Ya, aquí está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos durante 50 nanosegundos y decimos que nuestro estado, nuestro ready cambia a 1, ¿no? Vamos a verlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se perdió. Se perdió. Bien. Dice que está en el estado aquí. Y si bien es igual a 1, el estado siguiente es igual a este. A standby. Ustedes ya, se pueden dar cuenta aquí en la simulación qué es lo que pasa. Todavía el ready, cuando ya estoy en el estado standby, ¿sí? Y cuando ya cambié al estado standby, el ready, ¿qué pasa? Sigue siendo, ¿qué? 0, ¿sí? Entonces, y nuestra máquina de estado nos dice que cuando ya está en estado standby, debe ser 1, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues por lo que estábamos diciendo. Todavía, ¿sí? No hay no hay esta asignación que está aquí. ¿Sí? Miren, después ya cambiamos al estado write. Eso siguen siendo 0. Y aquí nosotros deberíamos, según nuestra máquina, ya tener las salidas en 1. Pero eso se hace cuando cambian. Por eso, nosotros, ¿sí? Aquí en cambio ya cambian a 1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la diferencia es aquí, en el cambio de estas salidas.
Sí, a pesar de que aquí nosotros ya tenemos nuestro estado, siempre cambian las variables cuando van al siguiente. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Pues, ¿qué pasa si es que si ahora pongo lo que habíamos dicho hace un momento? Que aquí el ready va a ser igual a 1. ¿Sí? Aquí ponemos ahora, estando en este, todas ya van a valer 1. Incluido el ready, ya está en 1. Estábamos diciendo hace un momento, ¿no? ¿Qué más? Si estamos aquí en el estado last right, decíamos que esto va a cambiar a 1, a 0, perdón. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? Darán de cuenta aquí las variables, ¿no? Vamos a hacerlo correr ahora. ¿Cómo está? No quiero guardar esta salida. Vamos a poner no. Voy a compilarlo otra vez. Voy a hacerlo correr otra vez. Ya. Miren, dense cuenta aquí. Miren, aquí están todos en 0, 0. Ya cuando le cambia a standby, el ready ya cambia también a 1, que es lo que tenemos aquí en nuestra máquina de estado. Bien. Y cuando cambia a write, ya todos cambian a 1. Vamos a poner más acá. Todos cambian a 1. ¿Sí ven? Que no era lo que estaba pasando cuando lo programamos con la máquina de Moore. Estaban, cuando hacía el cambio, recién ahí cambiaban los estados, ¿no? Recién ahí las salidas cambiaban. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si ya lo aprendimos bien como lo habíamos hecho con los buses árbitros, o bueno, como les digo, por mí no hay ningún problema cuando hagan el cambio. Yo ya voy a saber que el cambio se va a hacer antes o después. ¿Sí? Pero si ya estamos acostumbrados a hacer, o acostumbrémonos mejor a hacer esta máquina, ¿ya? Esta máquina, que cuando ya tenemos el estado siguiente, ya adelantamos las salidas para poder. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar ver aquí en el gráfico, efectivamente, que estando en este estado, ya las variables cambian. ¿Sí? Estando en este estado, ya las variables cambian. No esperar a que haga el siguiente cambio para ahí cambiar las variables. Entonces, ¿sí se dieron cuenta dónde está la diferencia? ¿Sí? En la una y en la otra. Entonces, si hago antes, ya cuando paso al estado, automáticamente ya cambian las variables. Y si lo hago después, en cambio, hacen en el siguiente. Es como que la salida se está retrasado un estado, ¿sí? Está retrasado un estado. Pero es por la forma en la que se la programa, si es la de Moore o la de Midley. Pero al final vamos a tener los mismos resultados. Bueno, yo sé que son los mismos resultados, ¿sí? Vamos a tener al final los mismos resultados.
sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, ingeniero, en realidad en el deber la duda más grande era una parte esa porque, digamos, a veces se retrasaban las señales y no Sí. sabíamos. Ajá. Y el error era que en el anterior no se retrasaban. En el anterior no se retrasaban porque hacíamos el cambio antes, aquí. ¿Sí ven? Ese era, ¿no es cierto? Era por eso. Entonces, bueno, no fue deber, creo que no les puse ni para que suban, fue más para que practiquen. Pero como no tuvimos la oportunidad, estuvo bien mal el internet, como ustedes me decían, ahora ya tengo la oportunidad de aclararles las dudas que tengan. No sé si tienen alguna otra duda, las personas que hicieron o las que no hicieron igual, las que hice ahora. Entonces, si queremos tener el gráfico igual a lo que está aquí, es decir, que cuando están en ese estado salgan estos valores ya automáticamente y no se retrasen o como que hacen que se retrasen después cuando yo voy a hacer el cambio acá. Lo que tenemos que hacer es, cuando ya hacemos el estado siguiente o ya asignamos el estado siguiente, ahí mismo asignar ya las salidas de ese estado siguiente, que serían este. ¿Sí? Y si no, pues si las asignamos en el nuevo estado, pues sería como que se retrase. Pero ahora todo depende de esto, ¿no? Máquinas de Moore y máquinas de Midle. ¿No les enseñaron eso? Máquinas de Moore y de Midle. Ni en teoría, No, No, ¿no? ingeniero, eso no vimos. no. Ya, No, pero bueno, esta es la explicación, ¿no? ¿Sí me entendieron? ¿Siguen con dudas? Díganme ahí sí, nomás, ingeniero, díganme ya ahí nomás sí. si tienen dudas. Díganme nomás, por favor, si tienen dudas. Ya, ahora, entonces, ese sería lo recomendable. Si quieren ver cómo está tal igual en el gráfico, ustedes ya cuando hacen el estado siguiente deben asignar las variables de salida. Y ahí vamos a ver igualito a lo que tenemos en estas máquinas. Estas máquinas que están aquí son entonces máquinas de Midle, ¿no? O si queremos verlas tal como están aquí, deben ser máquinas de Midle. Es decir, poniendo el estado siguiente, asignar automáticamente las salidas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros que no tienen más Ingeniero, preguntas? Hola. en el examen, no importaría cuál usemos. No importaría porque yo sé si es que tú no asignas aquí y las asignas en el estado siguiente, vamos a tener, o en la simulación, vamos a tener como que un retraso por estado, ¿no? Ahora, por mí no hay problema, el problema puede ser por ti, tal vez te confundas, ¿no? Tal vez digas, ay, no me sale y te pongas ahí a dudar y en el examen digas, no, voy a volver a hacer otra vez todito y vuelves a hacer de cero. Yo no tengo dudas, las dudas, por eso digo, es de ustedes. Si a ustedes se les hace mejor ver tal como está en la imagen, que sería esta que está aquí, deberían utilizar las de Midle. Es decir, en el estado siguiente o cuando ya asignan el valor del estado siguiente, también ya asignar las salidas siguientes. ¿Sí? Y si no, pues, si es que no tienen ningún problema en ver la simulación y no se van a confundir, podrían hacer la que hice yo aquí al inicio. Y yo sin darme cuenta ya las hice, porque ya, ya las conocía. Entonces, sin darme cuenta las hice. Pero mejor que salió este tema para que podamos tenerlo claro. Entonces, por mí no hay problema, pero más, como te digo, el problema puede ser para ustedes. Entonces, si quieren ver igualito el gráfico que está aquí, igualito como está aquí, deberían hacer esto. Cuando hacen el estado siguiente, asignan ya las salidas. ¿Sí? Entonces, no sé si me entendiste o con cuál te quieres quedar, esa es ya tu decisión, pero si quieres tener igualito como está en el gráfico, deberías hacer esto. Sí, por mí no hay ningún problema, porque yo ya sé, si es que la asignas después, acá, eso quiere decir que vamos a tener el cambio en el siguiente estado. Eso nada más, yo ya me voy a dar cuenta de esto. Más es por ustedes. ¿Tienen alguna duda? Bueno, el día lunes no les voy a tomar el examen porque tenemos 3 horas y el día jueves tenemos 4. Como yo no les subí la máquina de estado, entonces no tuvieron chance de poder repasar o algún tema así, ¿no? Así que el día lunes yo voy a dar nueva clase y el día jueves sería el examen. ¿Qué les parece? Para que tengan más tiempo, 4 horas. Sí, ingeniero. Sí, ahí está bien. Ya. Perfecto. Ahora, necesito saber si Ingeniero. entendieron o no entendieron. ¿Entendieron? Ingeniero, ahí estuvo mejor, ya se Sí, entiende. ya Sí, con lo que ingeniero. repasemos hasta el lunes, yo creo Ya. Entonces, que para que ya ustedes repasen, no, ahora háganla solitos, sin copiar al ya, compañero, el sin lunes ya nada. sabemos si es que tenemos alguna. Sí.
para que repasen, hagan solitos, sin copiar al compañero, sin nada, ustedes traten de hacer la siguiente, que es la de lectura, que es esta. Está aquí. Pues hagan ustedes solitos y traten de hacerla sin ver, por ejemplo, sin ver lo que hicimos ahora. O bueno, si necesitan, ya si es que necesitan algo específico, vean. Y si no, traten de hacerla solitos en este momento. Sí, este valor de X significa que puede ser cualquier valor aquí, 0 o 1. O también puede tener ese valor, X. Sí. Entonces, para poner ese valor no me acuerdo si es que se pone, déjenme ver, que este va a ser el último estado. Si es que se ponía con 2 comillas y X. Me parece que así era, para que puedan visualizar. ¿No? Déjenme cerrar este, solo para hacer una pruebita. Yes. Sale el error. Dice que una línea 80 que justamente es esta. A ver, este valor X, ¿cómo se asignaba este valor X? Creo que era... ¿había X o había Z? Amigo, creo que había. Sí, la U sí es un neighbor. En Z también hay. Sí. Entonces X me parece que no había. X significa cualquier cosa. Otra vez no va a haber error ahí. No. Bueno, no me acuerdo. Ya voy a consultar cómo se ponía ese valor. La verdad no me acuerdo cómo se ponía este valor en las variables. Solo así. No. Ya se simuló. Esta es la audio enable. Yes. Um, voy a grabar esto.